Así como decíamos al inicio del programa, ayer fue el debate presidencial histórico, primer presidente en ejercicio, y pienso que se da un precedente en materia pues de debates. Iván Hernández Guzmán, director del INESPRE y una figura importante del PRM, nos acompaña y vamos a hablar de muchas cosas, pero también del debate. Buenos días. Buenos días, gracias por permitirme estar acá y gracias por a ese público que nos sigue y que hoy ustedes hacen el favor de darme participación y compartirlo conmigo. Bueno, muy bien, bienvenido. Vamos a comenzar de inmediato, director, con la primera pregunta. Anoche el presidente de la República y candidato del PRM, Luis Abinader, hablaba, uno de los puntos que más caló fue el tema de los productos, donde él decía que más del 90% de los productos de consumo masivo son nacionales. Pero aquí teníamos a un miembro del comité político del PLD, Johnny Pujol, que dice que eso fue una falacia, porque hay muchas importaciones. Usted que ha llevado una política fundamental con el tema de la soberanía alimentaria a través del INESPRE, ¿qué opina sobre esta declaración? Y es verdad que la Toyota Que no ha subido la Toyota. Eso fue a propósito, que el único rubro que... Y ha es crecido, muy sabrosa la Toyota. Ha crecido en Manabao y en Jarabacoa. Hay unos buenos productores de Toyota. La Toyota ha cogido un gusto. Sí, la Toyota está buena. La sazonaron bien. Bueno, paso a contestar tu pregunta. Nosotros hemos hablado, como dice el presidente, sobre la base de hechos y de números que están ahí. Cuando uno ve que la producción agropecuaria ha pasado de 320.000 quintales a 370.000 quintales, son hechos que están ahí. Cuando uno ve que la economía el año pasado creció un 2.4%, pero el sector agropecuario creció un 4%, es con producción nacional. Cuando vemos que la FAO, en su último informe, dice que bajamos la subalimentación de 8.3 a 6.3, que solamente 2 países en Latinoamérica lo hicieron, porque hay que también siempre poner en perspectiva el contexto mundial en que vivimos, que es una pospandemia, una crisis que nunca había vivido la humanidad. A no ser 100 años, creo que no queda nadie vivo o que se acuerde de cómo fue la pasada pandemia. Y luego los conflictos internacionales que han disparado los commodities, los fletes. A veces se nos olvida todo ese tema de logística que hubo. Y aquí, primero, gracias a Dios, y segundo, al gobierno que tenemos, al gobierno del presidente Abinader, no hubo desabastecimiento, ni lo hay. Y el presidente siempre se ocupaba de darle seguimiento y se ocupa de esos temas con subsidio a los combustibles cuando fue necesario. La gente no se acuerda que en un momento dado aquí tuvimos el combustible más barato en Estados Unidos, por primera vez en la historia, que subsidio a los fertilizantes para que no se impactara el precio, no se le tradujera en la misma proporción a los alimentos. Tuvimos una cosecha récord de arroz de 14 millones de quintales en el año antepasado. Esta pinta igual o mejor. Pasamos de producir 230 millones de unidades de huevo a 330 millones de unidades de huevo. Pasamos de producir 16 millones de unidades de pollo a 21 millones de unidades de pollo, como dijo el presidente. Y todo eso es por políticas acertadas, por la confianza que tiene el sector productivo, que siempre me gusta destacar, que ellos son los que se fajan, ellos son los que se levantan temprano, ellos son los que están de sol a sol produciendo alimento para nosotros. Sin embargo, ellos alegan, Máxima, para darle paso, que el precio no ha disminuido, que los precios que los precios se mantienen por las nubes, a pesar de que hay una producción abundante. ¿Qué usted le dice a la oposición en referencia a eso? Y a la población en yo sentido quisiera general? aportar, señor director, y con Vargavila, cuando Vargavila dice ellos alegan, algo que a mí me sorprendió y me ha sorprendido, y me pasó puntual, como unos días después de las elecciones de febrero, yo no sé si fue casualidad, que por ejemplo el aceite que yo compraba de marca de la casa, o sea que no era la marca de fuera, subió de 995 pesos a 1.490 pesos, como que me lo encontré un aumento. ¿Ha pasado algo en los últimos días fuera de este discurso que mantiene la oposición de que la comida está cara? Ese fue el discurso de Abel comenzó con eso. Que sentimos, con la comida que sentimos de verdad, y yo que la compra que yo hacía con una cantidad casi se ha duplicado. ¿Qué pasa si tenemos tanta producción que los precios están tan altos? El tema de los precios es un tema
que viene desde que estoy pequeño o desde antes de nacer. Si uno ve los discursos del presidente Balaguer en los años 60, hay uno famoso por ahí que él dice que no puede hacer llover por decreto, que invito a la población que lo siga, y era en los años 60. Sí, es verdad, ha habido un tema mundial de, como dije, de crisis en el globo terráqueo. ¿Qué privilegio hemos tenido los dominicanos? De que no ha habido escasez y de que los precios, si uno busca los números, ha sido de los países que menos ha habido inflación. De hecho, la inflación está controlada. Para pasar al caso del aceite, acuérdense que el aceite lo refinamos acá, pero es aceite de soya, es aceite de productos de maíz que están en el mercado internacional, y si hay alguna fluctuación en el mercado internacional, por más que nosotros querramos, y de hecho el presidente en un momento dado puso subsidio al maíz y a la soya para que los pollos y los huevos no subieran en la misma proporción, a veces se refleja en ese, vamos a decir, en ese artículo en específico. Pero un tablazo me dieron con el nosotros aceite de tenemos oliva. una mesa que se llama Mesa de Precios, en la cual participa el presidente de la República, que nos monitoreamos de manera diaria cómo está el mercado y qué se puede hacer para que los consumidores se vean menos impactados. En otro orden, también el presidente ha subido los salarios de manera importante, que si también no lo hubiera hecho, hubiera sido todavía peor para los dominicanos, y la economía ha ido creciendo y es un desafío constante enfrentar eso con producción, con que no haya desabastecimiento y trabajando día a día. Es un tema que tiene la humanidad de estar trabajando, pero sí lo que nosotros podemos garantizar es que tenemos un presidente y un equipo agropecuario que está 24/7 pendiente de cualquier motivo que vaya en detrimento de los bolsillos de los dominicanos. Nosotros estamos ahí, como ha pasado con el cierre de la frontera, que hemos mantenido la producción. Por eso hoy podemos exhibir esa producción de huevos, porque intervenimos en un momento adecuado y mantuvimos el aparato productivo. Porque también quiero destacar, a veces se nos olvida que lo que nos comemos, los alimentos, vienen todos de seres vivos. Las plantas son un ser vivo, los animales son seres vivos y que tienen un periodo de crecimiento y de producción. Te pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, una gallina, para estar en plena producción de huevos, toma unos 6 meses, pero si uno planta plátanos, toma 1 año en darme un racimo, por muchas vueltas que yo le quiera dar, puedo sacarlo en 11 meses. Entonces, si nosotros no mantenemos esa producción y el campo sembrado y estamos viendo más allá, en un momento dado vamos a tener ese vacío, y es lo que no ha pasado aquí. A mí me gustaría, Iván, conociendo las funciones del INESPRE, y ahorita vamos a hablar de lo que está haciendo el INESPRE actualmente, con la importancia que le ha dado el presidente Abinader, que hay que destacar que los gobiernos anteriores cedían eso ahí a un partido aliado, no le daban recursos, no pasaba nada, y definitivamente INESPRE tiene otro color y se nota en este gobierno porque el gobierno le ha dado el apoyo y el recurso. En el tema de los precios, originalmente cuando se creó el INESPRE era el Instituto Nacional de Control de Precios. O de estabilización. Y de estabilización. Pero no estabiliza. De precios. Entonces, a eso voy. ¿Qué queda de esa función? ¿Eso cambió en la ley, en lo que ordena el establecimiento del INESPRE? ¿Cómo, por ejemplo, yo sé si ese litro de aceite que me subió 500 pesos fue una determinación particular del establecimiento, o INESPRE tiene todavía alguna incidencia, o el hecho de que tenemos a, ¿cómo se llama? Proconsumidor. A Proconsumidor. Se lo voy a pasar a Eddie, ese caso, si me das el... Sí, ¿Dónde es? Porque no es normal que haya subido. Yo no lo compré. Yo ahora mismo estoy sin aceite de oliva. ¿Y cuál fue ese establecimiento? ¿Verdad? ¿Cuál es el nombre de ese establecimiento? No, Pérez Vargavila, que no estamos aquí para Abusador. eso. Espérese. Entonces, ¿cómo es INESPRE desde la evolución del INESPRE? Por eso cité la diferencia del INESPRE en este gobierno, que no tiene un presidente de un partido aliado poniéndole eso ahí como una parcela y que no le daba el apoyo. Ahora, hablemos de eso, de la evolución del INESPRE en estos 3 años y pico, y si todavía tiene alguna incidencia en el tema de precios. Correctísimo, buenísima tu pregunta.
Cuando llegamos al gobierno, el presidente me dio el privilegio de estar participando en su tren gubernamental como director de INESPRE. Nosotros, una de las primeras funciones fue revisar la ley 526-69, que es la que crea el INESPRE, por allá por el año 1969. Y en trabajo con la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, con compras y contrataciones que nos ayudaron bastante, encontramos que la ley de INESPRE estaba vigente y que nunca fue derogada. ¿Qué era el desafío que teníamos? Armonizar esa ley de hace 50 años, 50 y tantos años, con las cosas nuevas que han surgido. Ley de compras y contrataciones, otras entidades que regulan y que tienen su función. Y hemos logrado armar y armonizar esa ley que está vigente, que fue muy bien concebida en ese entonces, porque fue una cooperación internacional con Estados Unidos y con el gobierno dominicano. Y hoy nosotros podemos estabilizar los precios. Si bien no hay control de precios, porque las leyes no nos lo permiten, pero sí podemos estabilizar sobre la base de la oferta y la demanda. Vuelvo al ejemplo de los huevos. Cuando la frontera cerró de manera abrupta, todos esos huevos que pasaban a Haití se quedaron acá. Eso generó una sobreproducción de huevos que, si bien a nosotros como consumidores tal vez nos beneficiaba en un momento puntual, corría el riesgo de que los productores dejaran de producir esos huevos y luego eso se volviera un pico hacia arriba. Ahí entramos nosotros, empezamos a comprar esa producción, compramos 40 millones de unidades de huevos, y eso estabilizó el mercado. Le dimos un precio de sustentación a los productores y un precio a los consumidores a través de nuestros programas sociales, a través de los mercados, de los 95 mercados de productores que hacemos, de las más de 100 bodegas móviles que hacemos a la semana, y eso mantuvo ese producto estable. Pero lo mismo hemos hecho con los plátanos, en momentos de tornados, que a veces no nos damos cuenta acá, pero ha habido tornados en la línea noroeste, tornados en el Cibao Central, con la tormenta Laura, que no nos acordamos, que fue por allá en Tamayo y Vicente Noble, octubre, noviembre del año 2020, también pudimos comprar más de 1 millón de plátanos y vender plátanos a pesos. Y ese es el trabajo de la institución. A eso iba, Iván. En términos numéricos, ahí vemos algunas imágenes, podemos seguirla compartiendo, señor director. Si pudiéramos decir en estos 3 años y pico, que yo sé y me consta de intenciones, de buenas intenciones que han tenido directores pasados en INESPRE o en otras instituciones, pero si no le hace coro el presidente, tú sabes, ahí vemos al presidente caminando contigo. En términos de números, ¿cuál ha sido el impacto en los programas, que yo los conozco casi todos, ¿verdad, Paul?, del INESPRE en la gestión de Iván Hernández, en términos de bodegas móviles, de mercado fijo, de los mercados de productores, como se le llama, y estamos viendo imágenes de cantidad de gente. Si fuéramos a hablar de números, ¿cuánto ha impactado en raciones y en número y en cantidad de familias en estos 3 años y pico? Te cuento, nosotros hemos hecho mercados de productores, tenemos en las 32 provincias del país. Hemos hecho a lo largo de estos años más de 10.000 mercados de productores, más de 10.000 actividades de mercados de productores. Eso es cuando vamos y hacemos un sábado en un lugar determinado. De las bodegas móviles hemos hecho 17.000. Más de 17.000 bodegas móviles han estado en los 158 municipios de la República Dominicana. ¿Y qué venden? Esas bodegas móviles son los camioncitos de INESPRE, ¿cómo uno le llama? Pollo, arroz, plátano, un pollo a 150 pesos, por ejemplo, arroz a 20 pesos la libra. Todos productos de primerísima calidad porque vienen de productores dominicanos, y segundo, tenemos un departamento de normas técnicas que trabaja en ese sentido. Pero también hemos vendido a través de los supermercados, en un programa inédito, que los supermercados y negocios independientes quisieron asociar su marca al INESPRE. Marcas que ustedes son comunicadores y saben, invierten millones en mantener esa imagen, y que hayan querido ponerla paralela a una institución del Estado, eso habla muy bien del gobierno del presidente Abinader. Y a través de ese programa hemos vendido
más de 1.900.000 combos. Eso ha representado un ahorro para la familia dominicana de 640 millones de pesos solamente en ese departamento. Pero también, como dije, hemos podido también trabajar con los productores. Hoy mismo, ya hace unos días, tenemos un programa con la Asociación Dominicana de Productores de Banano, que siempre en verano le baja la exportación, esos productos se quedan aquí, y hoy tenemos, gracias a ese programa, guineos a peso en el INESPRE. ¿A dónde podemos ir a comprar esos Pero guineos? le estamos comprando, bueno, en los diferentes programas que tenemos y en los mercados, por ejemplo, en Herrera, en la Venezuela, en Santiago, en Cuesta Colorada, en Tamboril, Navarrete, ya saben, en Elías guineo a Piña. peso. Síganos en nuestras redes ¿Pero sociales. es un regalo, entonces? Sí. Director, yo quiero preguntarle, en ese mismo orden, porque la verdad es que yo invito a la gente a que vaya a comprar a los mercados de INESPRE, porque si los productos están tan accesibles, es una maravilla, es una ganga, como se dice en buen dominicano. Pero tengo una inquietud en torno a eso. ¿Cuál es el mecanismo que se utiliza? ¿Por qué tan baratos? ¿Por qué a precios tan accesibles? Para cambiarle el término. ¿Cómo el gobierno hace esto? Si es un subsidio, si el gobierno pierde dinero, ¿cómo se hace esto? ¿Por qué estos precios son tan accesibles a través de los mercados del INESPRE? Es un subsidio, tú bien lo has dicho, es algo que el presidente quiere darle a la población, es una de las cosas que él hace para beneficiar a la población y los productores, y nos lo permite la ley de INESPRE lo permite. Algo que se me olvidó también dentro de las actividades que hemos hecho más de 66 grandes ferias con programas como INESPRE está de madre, la Navidad con INESPRE, y son cosas que ¿Y antes los tampoco combos? se ¿Siguen funcionando los sí, combos claro, de los claro, supermercados? claro. Están los jueves en los supermercados. Bueno, hoy es jueves, ¿verdad? queremos Sí, agradecer. hoy están en los supermercados. Queremos agradecer a Iván Hernández Guzmán, ciertamente una gestión histórica en el INESPRE que estaba para cerrar, que decían que era un cadáver, pero se ve que lo que hacía falta era una voluntad, una inyección, porque hay gente que sin duda a través de estos programas pueden comer barato. Yo siempre he creído en el INESPRE, qué bueno que en esta gestión hemos tenido ese apoyo, la presencia del presidente en un... Le está haciendo mucho coro el presidente. sí, y se ha enamorado. en un presidente en una coyuntura que- de pandemia donde se necesitaba, ¿verdad? Perfectamente. Esa fue la visión que tuvo el presidente, de que en ese tema de pandemia, cuando estaba cerrado el INESPRE, cuando estaba cerrado el país, que los productores tenían ese dilema de que si seguir produciendo en la misma escala o bajar la producción, ahí fue que entró el presidente con esa visión que lo caracteriza para decirle no, pueden seguir no solo produciendo lo que ustedes están produciendo, sino incrementar su capacidad de producción, porque aquí vamos a necesitar más comida para los turistas que vienen, que ya vinieron, en esa época era un sueño, pero ya han llegado más de 10 millones de turistas. Hemos crecido también, la economía ha crecido de manera significativa, también hemos sido de los países con mayor crecimiento económico post-pandemia. Había una discusión anoche que si era 6 puntos y pico, que si era 5. Que hicieron 2, que hicieron 3. Iván, Como gracias. dice el presidente, Se nos queda el tema político. como con dice el Iván. presidente, son los mismos números que trabajaban en todos los gobiernos. Muchas gracias, Iván Hernández. Felicidades por su gestión, de verdad que sí. Y a toda la gente que disfruta y que accede, ojalá poder tener, todavía hay gente que pasa hambre en nuestro país. Es así. Así que ojalá poder tener más de